Bienvenidos al conversatorio de etnografía. Sean ustedes bienvenidos a estos conversatorios 85 años de saberes. Hoy lo vamos a dedicar a la etnografía y para ello está con nosotros Arturo Gómez. ¿Cómo estás, Arturo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Arturo es licenciado en antropología por la Universidad Veracruzana, es maestro en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología. Ha sido docente de la Universidad Veracruzana y también de la Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es autor de varios artículos, de diversos artículos, y también coordinador de varios eventos relacionados con el patrimonio intangible y con la cultura. Desde 2009 se desempeña como profesor investigador en la Subdirección de Etnografía del Museo Nacional de Antropología. Arturo, pues ahora sí que con tus saberes y con toda esta experiencia, cuéntanos cómo influyó el indigenismo mexicano en los orígenes de la etnografía mexicana. Bueno, en principio se fortalece gracias a las políticas del nacionalismo mexicano, que es cuando se crea el Instituto Nacional de Antropología. Era el apogeo de integrar particularmente a los pueblos indígenas a la nación y pues también las investigaciones, las colecciones y una serie de museos van a nacer en esta época relacionados con la cultura popular y la cultura indígena, básicamente la cultura material. Entonces lo que se preocupaban en ese entonces es de acopiar los materiales, la cultura material de los pueblos, estudiarlos, porque al integrarlos a la nación se pensaba que iban a desaparecer. Entonces ese fue el criterio, el rescate, digamos, de culturas que se consideraba que estaban en riesgo. ¿Ese sería como el arranque? Sí, por supuesto. ¿Y perdura ese criterio? No, para nada. O sea, estamos en el siglo XXI y pues los pueblos indígenas no desaparecieron. Digo, no desaparecimos, al contrario. Muchos nos hemos integrado a la plantilla de investigación y a muchas áreas del conocimiento. Yo soy uno de ellos, yo soy de descendencia indígena, hablo la lengua náhuatl y soy uno de los primeros curadores en el Museo Nacional de Antropología. Qué maravillosa colección tiene de etnografía, toda la sección de etnografía es realmente impresionante. Pero si pudiéramos sintetizar lo que persigue la etnografía hoy mismo, ¿cómo lo dirías tú? Pues es el estudio de los pueblos indígenas y de la cultura en general, o sea, no solo los pueblos indígenas. En el caso del museo y del INA, pues se ocupó primero de los pueblos indígenas, pero también todas las sociedades urbanas, rurales, en general las sociedades que habitan en México, sus relaciones culturales y cómo interactúan. En los pueblos indígenas pues se han estudiado desde la pluralidad, la interculturalidad, que eso es una aspiración política, también académica, que los pueblos interactúen, que exista pues esta posibilidad de respeto y tolerancia y que el conocimiento ayude precisamente a que la sociedad mexicana sea un poco más comprensiva en el sentido de la igualdad social, por lo menos en términos de conocimiento, y cómo tratar a estas sociedades llamadas minoritarias o en desigualdad, y precisamente pues en el sentido de que se integren en una sociedad, no en el sentido material, sino de las oportunidades que existen en este país. Oye, en 1998, la Coordinación Nacional de Antropología inició un ambicioso proyecto, el Programa Nacional de Etnografía, con el cual se buscaba, pues precisamente la actualización de las etnografías de los pueblos indígenas de México. ¿Nos puedes hablar de algunos resultados que dio este programa? Sí, de hecho, uno de los objetivos era actualizar el conocimiento, porque las etnografías clásicas, pues, nacen entre los 50, 60, 70, hasta los 80 todavía se publicaron importantes estudios para el conocimiento, particularmente de los pueblos indígenas, y este proyecto pues lo hizo la Coordinación Nacional de Antropología,
donde convocó básicamente los investigadores del Instituto Nacional de Antropología, pero también una serie de becarios investigadores que se formaron en ese proyecto. Entre ellos, algunos son de comunidades indígenas, y los grandes aportes que se logró es precisamente la actualización de los pueblos indígenas con temas diversos entre el patrimonio cultural, el patrimonio biocultural, la religiosidad popular, las cosmovisiones y muchas otras manifestaciones, pasando pues, por la discriminación y la desigualdad, y temas como las cuestiones ambientales. Creo que arrojaron importantes conocimientos que ahora podemos verlos materializados en obras impresas, también en documentos visuales, exposiciones, y en nuestro caso pues utilizamos esas investigaciones para las exposiciones en el Museo Nacional de Antropología. Pues precisamente en este sentido tan abarcador, quisiéramos citar a Clifford Geertz, que dice que el trabajo de la etnografía es una descripción densa de la cultura. Y tú nos hablas de tantas áreas, cómo el INAH se ha propuesto ser tan abarcador, no dejar fuera ninguna de estas expresiones. Pues son muchos temas, algunos que se pueden observar materialmente entre las sociedades, y otras no, otras que están vinculados con formas de pensamiento, con reflexiones, cuyos métodos de investigación pues son otras formas pues de obtener la información. Entonces pues vemos que hay dos tipos de investigación, una precisamente descriptiva que hace la etnografía en general, y otra un poco más profunda, como lo maneja Clifford Geertz, que involucra formas de pensamiento de los pueblos. Arturo, ¿cuáles consideras que son las mejores herramientas para la difusión y para la divulgación de las investigaciones etnográficas? Bueno, creo que las formas de difusión clásicas ya pues, han sido superados, o debemos avanzar un poco más allá. Los trabajos de investigación que hacemos en el instituto no solo deben promoverse y difundirse a través de libros, que eso es lo que hacemos. Esa es la clásica. La clásica, sino también en otros mecanismos de difusión como las exposiciones fotográficas, como las instalaciones museísticas, pero también trascender un poco más allá, vincularse con las comunidades. Mucho tiempo pues, nos han acusado de extractivismo epistémico. Eso es, bueno, hasta cierto punto, no del todo. Lo que tenemos que hacer es vincular las comunidades a nuestro quehacer, devolver a las comunidades el conocimiento. O sea, no solo es crear teoría antropológica desde la academia, con estos conocimientos pues, desde las ciencias, sino por otra parte recuperar el conocimiento indígena, lo que llamamos la epistemología indígena, yo le llamo producción intelectual, sobre todo en el análisis de los conceptos desde las lenguas indígenas, los que hemos logrado aprender o hablar desde nuestra cultura, los idiomas indígenas, vemos la riqueza del análisis a partir de la cultura indígena en este caso. Cuando se estudian otras sociedades, pues se usa como recurso el español, pero también pues se pueden hacer muchísimas cosas, como nuestras investigaciones pueden influir un poco en el desarrollo de estas sociedades, cómo influir para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces esto también es importante. En mi caso, por ejemplo, yo hago estudios de arte en comunidades indígenas, muchas expresiones del arte indígena, pero de los que más me he enfocado es el textil. He estudiado textiles arqueológicos
históricos y etnográficos, y en lugares donde está en riesgo o ya se perdió, he logrado que los tejedores vuelvan a aprender. Es decir, que yo tengo que aprender primero a producir esos elementos a partir de mis investigaciones. En mi caso, para poder estudiar las cosas, las he tenido que aprender. Entonces creo que esa parte influye mucho. La gente tiene una mayor confianza en compartir esos saberes, esos conocimientos, y luego cómo en conjunto interactuar entre el investigador y estos que hemos mal llamado sujetos de investigación, en realidad son nuestros interlocutores. El uso de las herramientas tecnológicas, de las redes sociales, ¿ha fortalecido la identidad indígena? ¿Ha ayudado? ¿Cómo ves tú esta Sí, por supuesto. Antes teníamos en teoría un desconocimiento de las sociedades indígenas, sobre todo las más aisladas, con lenguas complicadas en el estudio, pero actualmente con la tecnología, ellos mismos están documentando su cultura. De hecho, expresiones de esas sociedades que entre comillas estaban prohibidas para un externo, o que alguna mujer o un hombre, dependiendo de la circunstancia, no se podía observar, ahora resulta que los podemos encontrar en las redes. De hecho, podríamos hacer investigación analizando un poco las redes sociales, todo lo que fluye de información ahí, no solo del interior de las comunidades, sino también de los migrantes. Hay una clara vinculación de ese espacio. Antes, por ejemplo, teníamos que delimitar el campo de estudio en términos de territorio. Tendríamos que ir hasta la comunidad indígena. Ahora hay extensiones de ese territorio en lugares como ciudades importantes del país o del extranjero, como es en Estados Unidos. Entonces hay una gran vinculación y esta información, por supuesto, que fluye. Y están muy interesados también, particularmente, en fortalecer su identidad para poder resistir y para poder vivir y convivir en una sociedad que no es la suya. Entonces los elementos de identidad son muy importantes. Se llevan la comida, se llevan el idioma, se llevan expresiones culturales importantes de su lugar de origen a los otros espacios donde se migra. Así que sí, han tenido una utilidad práctica muy importante. Sí, por supuesto, y también últimamente han estado escribiendo. Bueno, tenemos desde la poesía hasta narraciones importantes, de hecho estudios etnográficos que han empezado a hacer las comunidades indígenas en una especie de monografías de los pueblos. Esto tiene que ver con el asunto de que estos impactos pues del mundo globalizado no han mermado su capacidad de defensa, ellos a veces dicen de resistencia, pero ante fenómenos como la migración que ya estabas describiendo, no se disgregaron, no pasó ninguna tragedia cultural, ¿no? Hubo grandes cambios, creo que a partir de los 80s, 70s, 80s, en las comunidades indígenas, pero los 90s empiezan a fortalecer estas culturas, empiezan a mirarse a sí mismos y recuperar los elementos de la identidad. Entonces sucede un fenómeno muy interesante. La globalización, por ejemplo, los incorpora, les quita cosas y les elimina para volverlos un poco más en términos universales. Pero hay un fenómeno que llamamos la mundialización de la cultura. Esto les permite resistir precisamente desde las bases, las raíces de su cultura. Eso quiere decir que pueden pendular entre la tradición y la modernidad. Lo mismo, pueden viajar a cualquier país, pero regresan a su lugar de origen a adaptarse y actuar conforme los cánones de esa localidad.
¿Algo se registró que haya sucedido en estas comunidades por la pandemia? ¿También influyó en algo? ¿Tuvo también alguna, movió, digamos, este tipo de sus expresiones culturales, de su vida? Sí, de hecho, una de las cosas más crueles que sucedió es la parte espiritual. Los pueblos indígenas, pues, mantienen su origen en la ideología y la ideología a su vez en el ejercicio de la religión y la religión fundamentada en lo que llamamos la cosmovisión, la observación de la naturaleza, lo que sucede en el entorno y la articulación de la sociedad. Pues esto sí dificultó. También gracias a que estos pueblos se mantuvieron en comunidad, es decir, no salían mucho al exterior y evitaron un poco algunos que personas externas entraran. Esto un poco mermó la parte de la enfermedad, pero en la parte de la organización social, por supuesto que sí tuvo un gran impacto. Entonces no podían concebir no realizar los rituales, las fiestas en honor a los santos, el cambio de autoridades, y pues esto afectó de cierta manera, pero también sirvió como una reflexión para mirar cuáles eran los elementos importantes que articulan su identidad. En otro sentido se usó la tecnología, las redes sociales, para comunicarse con sus familiares, migrantes particularmente, para mantenerlos informados, y también empezaron a hacer una serie como documentales gracias a los jóvenes que manejan la tecnología en sus propios idiomas. Entonces grababan y editaban pequeños documentales sobre su acervo material, pero también su acervo espiritual. Esto que dices tú, que esta mirada hacia sí mismos, ¿no? Que quizás también el INAH tuvo alguna influencia por ahí, por este vínculo que creó con ellos, y pues esta tarea también como de dignificar estas culturas, ¿no? Sí, por supuesto, muchas instituciones, entre ellos el INAH, los investigadores siempre buscamos la manera de acercarse a nuestros interlocutores. De hecho, nos pedían apoyos, nos pedían consejos, medicinas y una serie de cosas que nos permitió interactuar, conocerlos un poco más y pues que fluyera el conocimiento. Había cosas que nunca nos platicaban. De repente había pues esa necesidad de hablar, de platicar. En mi caso pues hablaba en el idioma indígena con mis interlocutores, y eso me permitió conocer cosas tan profundas que en cualquier trabajo de campo normal no lo hubiese logrado. Seguramente que sí. Cuéntanos, a partir, por ejemplo, de lo que te sucedió coordinando eventos como Diálogos en Hilatura, sobre los textiles, que nos decías que es también una de tus pasiones y de tus estudios profundos, ¿qué otros tienen así como tanto éxito para los públicos? Los textiles generalmente llaman mucho la atención, pero ¿qué otros habría? Sí, bueno, hay varios temas, son como modas también de investigación. Hace 15 años que comencé con algunos estudios sobre la religiosidad popular. Era un tema que estaba en el momento y pues se desprendieron muchísimos proyectos, entre ellos estudios muy específicos sobre la ritualidad, los especialistas rituales, el arte chamánico, por ejemplo, la literatura vinculada pues a las plegarias indígenas, el concepto de ofrenda y comunicación en la religiosidad. Pero sucedieron pues muchos otros temas, los derechos humanos, las revueltas indígenas, pues los nuevos conceptos
de adaptabilidad e identidad, los territorios indígenas, y después vienen temas como el ambiente, temas ambientales, la crisis agrícola, el agua, muchos otros temas tan interesantes. Y en esta década, pues, parece ser que es la década donde fluyen las artes, el conocimiento, los derechos culturales, los derechos intelectuales, cosas que antes no se pensaba que los pueblos reclamaran y ahora pues reclaman esos orígenes del conocimiento. Arturo, en 1993 el Museo Nacional de Antropología ha tenido transformaciones a partir de ese entonces y seguramente en otros momentos, pero ¿cómo ha sido el reto para mantener actualizada todo lo que es la etnografía dentro de estos espacios? Bueno, representar a los pueblos indígenas con objetos, con materiales, con cultura material, pues es muy complicado, muy rápido envejece. Entonces creo que la vigencia de una exposición temporal pues está entre los 5 años, 10 años yo creo que ya es demasiado. Y pasarse de eso ya es exagerado, queda ahistórico. Los mismos pueblos ya no se miran a sí mismos, se vuelve hasta cierto punto, entre comillas, folclórico, caótico, no solo en la parte de la identidad indígena, sino también desde la antropología, las teorías antropológicas. La ciencia va avanzando, la tecnología va avanzando, por ejemplo, los recursos visuales que se utilizan, esos se acaban, yo creo que en menos de un año cambia la tecnología, y por la cantidad de gente que visita el Museo Nacional de Antropología, entonces estos elementos de comunicación tecnológica rápido envejecen. La parte de la teoría antropológica pues debe actualizarse constantemente. Las exposiciones pues deben plantearse desde problemas antropológicos, no es la estética nada más de la representación, no es poner objetos por ponerlos o agruparlos por la cantidad de pueblos indígenas que existen. No es el arte popular, no es la artesanía, es precisamente valernos de esos recursos de la cultura material para representar temas tan complejos desde el ámbito espiritual hasta movimientos sociales, pasando por muchísimas otras expresiones que los pueblos indígenas van experimentando día a día. Recordemos que son sociedades muy dinámicas también y que requieren muchísimas formas de sobrevivencia y toman y retoman, actualizan, refuncionalizan e incluso la parte simbólica, reinterpretan muchísimas cosas. Entonces, pues es necesario mirar estas exposiciones en los museos desde esa parte de estarlas actualizando constantemente. Pues un reto constante. Arturo, ¿y cuál sería, ya mencionaste los derechos culturales, cuál sería el aporte de la etnografía y pensamos en los derechos culturales? Gracias a los estudios etnográficos, pues empezamos a explorar otros temas vinculados al conocimiento. ¿Qué corresponde a los pueblos indígenas? Tampoco vamos a adentrarnos en el nativismo. A veces nos vamos a cosas mucho más complicadas de la academia, que lejos de apoyar a las comunidades, pues las confundimos. Entonces, ¿qué es eso que llamamos conocimiento que les pertenece? Tampoco vamos a adentrarnos en los orígenes mesoamericanos, los orígenes prehispánicos de las cosas. En los pueblos indígenas creo que no se trata de ubicar cuál más antiguo es o cuál más raigambre tiene o cuáles son las cosas que llegaron en el periodo novohispano
o cuáles muchas otras cosas sucedieron en siglos posteriores, siglo XVIII, siglo XIX fue la gran transformación en las comunidades indígenas. Entonces hay que mirar todo este conocimiento que generan los pueblos en ese sentido. Por un lado tienen las raíces profundas que se puede comparar con estudios arqueológicos. Por el otro lado visibilizamos estas interacciones con muchas otras latitudes del mundo. En cuanto a los derechos culturales, hay que mirarlos en términos de la identidad y de la representación de las comunidades, aquello que les es funcional y no mirar precisamente en la parte de los orígenes. En materia de las artes, por ejemplo, muchas cosas que los tenemos como nuestro patrimonio, nos identifica, pues son conocimientos que hemos adoptado y adaptado de las sociedades novohispanas. Si ves el futuro, ¿cómo ves la etnografía en los siguientes 10 años? Bueno, creo que cada día la etnografía mexicana no voltea a mirar a la parte étnica. Ese es uno de los grandes riesgos. Los estudios de los pueblos indígenas están en riesgo. La etnografía contemporánea mira otros temas relacionados con el ámbito urbano, las periferias de las ciudades, problemáticas sociales a nivel nacional y no específicamente a las sociedades indígenas. Y en cuanto a estudios específicos de sociedades indígenas, creo que la salvación está en que los propios pueblos indígenas realicen sus estudios. Es un gran anhelo, pero creo que hay importantes investigadores en el mismo Instituto Nacional de Antropología desde diferentes ópticas. Unos hacen arqueología, otros hacen lingüística y muchos otros hacen estudios antropológicos y etnográficos. Te agradecemos muchísimo este conversatorio para los 85 saberes del INAH. Ha sido de verdad muy, muy rico imaginar un trabajo tan arduo y tan disfrutable también. Sí, muchas gracias también para mí, pues es una oportunidad de charlar estos temas. No se pierdan ninguno de los conversatorios que les ofrecemos aquí en los 85 años de saberes. Hasta muy pronto y vuelvo a decirte gracias, Arturo Gómez. Gracias, Tlazocamati Miac.